2 meses del horror, 2 meses de la masacre del 7 de octubre, perpetrada por los terroristas de Hamás con complicidad de otras organizaciones terroristas, también de civiles, que se colaron a través de las vallas y de los agujeros, de los huecos que abrieron en toda la zona de protección y que, como sabemos, arrasaron con comunidades enteras. Eso da comienzo a una guerra que ya lleva 62 días, que tiene a las fuerzas de defensa israelíes controlando ya desde hace algunas semanas el norte y en las últimas 48 horas avanzando a paso firme sobre el sur. Sobre todo aquí estamos hablando de la ciudad de Han Yunis, que es la ciudad más importante del sur, la segunda más importante de toda Gaza, luego de lo que es Gaza City o ciudad de Gaza, y que es la ciudad donde crecieron muchos de los jefes terroristas de Hamás. Allí hay un personaje clave que es Yahya Sinwar, que es considerado el principal jefe terrorista y hoy el principal líder de la organización que está en territorio gazatí, considerando que Ismail Haniyeh y otros de los jefes políticos están muy cómodamente en los hoteles 5 estrellas que Qatar les ofrece, bueno, en el marco de la alianza, como sabemos que desde hace tiempo el Estado de Medio Oriente y de la península arábiga ofrece a este grupo terrorista. Veamos algunas imágenes de lo que vienen siendo las operaciones ya en Han Yunis, con combates que se están dando puerta a puerta, donde Israel avanza primero con los tanques, luego los soldados tienen que bajarse, más de 80 túneles que han sido desactivados, en informaciones que llegan ahora de último momento que hablan de varias células terroristas de Hamás desarticuladas con muchos miembros de este grupo que han sido apresados, detenidos, desactivados en el marco de este avance, en una operación que es lo que Hamás quería evitar. Cuando Hamás insiste en que haya un cese del fuego, que haya una tregua definitiva y se muestra dispuesto a empezar a liberar rehenes, esto tiene que ver con que Hamás veía con preocupación que se reanudaran los ataques por parte de Israel, porque ya lo que había hecho en el norte había reducido muy sensiblemente su capacidad operativa. Bueno, lo que está haciendo ahora en el sur está empezando por primera vez, te diría, desde que Hamás controla la Franja de Gaza, a poner seriamente en riesgo la continuidad de Hamás como organización militar y sobre todo su continuidad como grupo que controla, como sabemos, a partir del terror, a la población de la Franja de Gaza. Esta es la situación en estas horas. En este marco, la inquietud que aparece siempre desde parte de muchos organismos internacionales es por los civiles que se encuentran en Gaza. Casi toda la población civil ha sido desplazada hacia el sur, hacia Han Yunis y otras localidades que están ubicadas en el sur, luego de que se evacuara el norte. Y claro, siempre se plantea, bueno, hay que detener el avance israelí, hay que plantear una tregua, que insisto, hoy una tregua y un cese del fuego solamente serviría para preservar a Hamás y que Hamás continúe dominando a los 2 millones de personas que viven en Gaza. Ahora, lo increíble es que estos organismos internacionales que piden una tregua están diciendo, bueno, que esos civiles sigan siendo rehenes de Hamás. ¿Y por qué digo sigan siendo rehenes de Hamás? Porque quienes los expone, quien busca que mueran, quien trata de quitarles todo lo que tienen, es justamente Hamás. Quiero que veas el testimonio de una mujer palestina que vive en Gaza, que se anima a contar lo que es vivir Hamás, vivir bajo el brazo de Hamás y cuáles son las prioridades reales que tiene Hamás en su administración de Gaza. الوضع صعب لا تدخل مساعدات ما في المساعدات كلها نازله تحت المساعدات ما بيجوا للامه ولا بيجي للشعب كله حج كتير بيوصل اللي بيوصل إشي قليل وبيتوزع هيك بيحكوا كله للبيوت إلهم خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس. Bueno, es impresionante el testimonio.
Es impresionante el testimonio. Todo va para abajo, es decir, para la red de túneles, o todo va a las casas de ellos. Incluso me dispararían si yo quisiera tomar algo. Por eso, Israel se resistió durante tanto tiempo a la entrada de la ayuda humanitaria y sobre todo a la entrada de combustible, porque tenían evidencias de que el combustible que supuestamente iba para los generadores eléctricos de los hospitales terminaba siendo robado por Hamás y utilizado para dispararles cohetes a Israel. Y cuando hablamos de que los hospitales necesitan generadores eléctricos porque Israel dejó de darle electricidad a Gaza, deberíamos preguntarnos, ¿y por qué Gaza no tiene electricidad? Si durante años recibió millones de dólares con los cuales podría haber tranquilamente creado plantas generadoras de electricidad, por ejemplo, de energía eólica, de energía solar. ¿Por qué no se crea? Porque todo ese dinero, todos los recursos, todo lo que llega en nombre de la ayuda humanitaria es acaparado por Hamás y utilizado para avanzar en la construcción de la máquina de guerra que utiliza contra Israel. Acá no dicho por Israel, dicho por una ciudadana gazatí que vive justamente sufriendo lo que es estar con Gaza, con Hamás al poder. En este marco, por supuesto, el objetivo declarado de Israel es destruir a Hamás y tratar de recuperar a los rehenes. Como sabemos, los rehenes israelíes en una situación crítica, 138 el número que se sabe continúa en Gaza, con muchas dudas respecto de cuáles y cuántos continúan con vida. Se sabe que muchos de ellos ya han sido asesinados y han muerto en el marco de todas las operaciones que realiza Hamás. Pero ha habido historias realmente increíbles de muchos rehenes que después de pasar más de 50 días estando bajo rapto de Hamás, pudieron ser liberados en el marco de los 7 días de tregua que se pactaron entre Israel y este grupo terrorista. Algunas de las historias más impresionantes, más emotivas, fueron las de las argentinas, las israelíes argentinas que habían estado, que vivían en muchas de las comunidades cercanas a Gaza y fueron secuestradas aquel 7 de octubre fatídico y fueron liberadas en los últimos días.